Pues voy a empezar con una pregunta bastante básica, que es, ¿qué te hizo querer ser guionista? Por ahí vi una anécdota donde platicabas de una película en específico, que fue La de 8 y medio de Federico Fellini. ¿Qué tan cierto hay de esta anécdota que me topé por ahí? Pues es muy cierta porque yo ya traía la inquietud por hacer cine. Bueno, no sabía que quería hacer cine, pero sabía que tenía mucha afinidad con el cine desde niña. A mi hermano y a mí nos calmaban poniéndonos películas, así ya siéntense y cállense y veíamos películas. Y había películas que repetía y repetía, ¿no? Pero ya después, con el tiempo, que fui viendo otra variedad de películas, llegué a Fellini, y sobre todo lo que me sorprendió de Fellini y de ese cine es cómo el cine es capaz de transmitir y expresar básicamente cualquier cosa, incluso eso que es tan intangible como los sueños, las emociones, eso que generalmente no, en la vida cotidiana ocultamos, ¿no? Y buscamos ocultar de muchas formas porque nos hace vulnerables, etcétera. Y creo que el cine es un espacio donde justo esa es la idea, exponer eso que nos mueve, eso que nos angustia y eso que finalmente nos hace humanos, ¿no? Una naturaleza humana contradictoria y a veces muy difícil de llevar, ¿no? Entonces el cine para mí fue, y descubrí que era un espacio donde podías expresar muchísimo, muchísimo de uno mismo, ¿no? Y sin embargo lo descubriste un poquito ya más avanzado en tu carrera, porque por lo que vi estudiaste letras en Zacatecas y fue ahí donde te empezaste a dar cuenta que te gustaba el cine. ¿Fue porque no mirabas al cine como una profesión o fue más bien un autodescubrimiento, como darle tiempo a descubrir que te gustaba el cine? Pues la verdad, yo descubrí esto que mi afición y mis ganas de entrarle al mundo del cine a la mitad de la carrera de letras, más o menos. Y, y la verdad es que a mí me daba miedo. A mí el cine me parecía algo muy grande, muy extraordinario, muy difícil de hacer, sobre todo porque pues yo vivía en Zacatecas y en Zacatecas, si en este momento está ahí medio queriendo Ujú. arrancar, pero no, muy, muy a marchas forzadas, en ese tiempo, pues era básicamente imposible, ¿no? Pensar en hacer cine ahí, en Zacatecas. Y como veía a estos directores y se me hacía como algo imposible de lograr, ¿no? O sea, de yo hacer cine, no me lo imaginaba, pero justo a la mitad de la carrera, como en letras también analizamos mucho, hacemos ensayos, sobre todo es una cuestión muy teórica, pues empecé a acercarme al cine de esa forma, más Mm. teórica. Entonces hice mi tesis, a partir de ahí decidí hacer mi tesis sobre cine, hice una comparación entre cine y literatura, ¿no? Ahí fueron como mis primeros pasos hacia el cine y cuando terminé la carrera, pues no sé cómo lo hice, pero dije, me vale madre, quiero intentar al menos estudiar cine. Si no lo logro, pues ya ni modo, pero al menos intentarlo, ¿no? Y de ahí te fuiste a Argentina, ¿no? Creo, a Córdoba, por lo que leí ahí. Sí, primero intenté entrar al CCC Ok. y llegué a la última etapa y me abrieron, ¿no? Mm. Como pistache, así de no. Y un poco sí me dije: "Ay, bueno, pero quiero", ¿no? Y, por azares del destino, me enteré que en Córdoba, Argentina, había una escuela de cine. Yo sé que hay miles de escuelas de cine, ¿por qué en Córdoba? No sé, quizás fue solo el impulso, ¿no? Ujú. Decir: "Ay, vámonos ya, a ver qué pasa". Y me fui a Argentina a experimentar, a ver qué onda, ¿no? Y allá la verdad fue una experiencia muy padre. Hicimos con unos compañeros ahí en la licenciatura de cine unos cortitos que se perdieron en el universo, pero eran, ya sabes, esos trabajos como más entre cuates y sin pensar en llegar a la luna, ¿no? O sea, nada Ujú. más, vamos a hacer esto. Y ahí, y yo no me acordaba de eso, pero ahí hice mi primer guión, sin querer, porque todos estaban, bueno, vamos a hacer algo, pero ¿de qué se trata? Y yo me acordé de un cuento que había leído, de un escritor cubano, un mini cuento, ¿no? Un microcuento, se llamaba muy parecido a Cortázar, pero no instrucciones para subir una escalera.
Y dije, vamos a hacer esta pequeña anécdota, a ver qué tal. Y no hice un guión tal cual, pero así, ya sabes, un esquema, ¿no? Primero va Mm, aquí, luego hace esto, lo otro, y ya, yo ni siquiera sabía cómo se hacía un guión, ¿no? No sabíamos nada, de hecho, las ujú. personas que estábamos ahí. Y lo hicimos y me encantó, o sea, me encantó construir ese mundo, ¿no? De ficción, increíble. Pero bueno, por otras circunstancias y también porque yo quería más práctica y la licenciatura ya seguía siendo muy teórica, dije, bueno, vamos a intentar entrar otra vez al CCC, ¿no? Pero como Mm. me gustó tanto lo del guión y decir, vamos a hacer guión, creo que lo que a mí me late es guión, hice el examen y me quedé, ¿no? Ya. Y ahí ya arrancó. De hecho, yo me topé contigo en Twitter, que ha sido una plataforma que yo casi no usaba, de hecho, pero pues ya estaba yo queriendo conseguir invitados, gente que se animara a hablar de cine, y me di cuenta que en Twitter uno se explaya, ¿no? Como que tiene algo esa plataforma que dice, ahí va mi mensaje, y tú estabas muy preocupada por el valor que se le da al guionista, estabas ahí entre, pues no sé decirlo, como que estabas explotando, a lo mejor cansada, y decías, es que no puedo creer que no se le dé valor al guionismo. Y luego me topé con otra historia que leí por ahí donde contaba la historia de en una fiesta un borracho diciéndote que las mujeres no tenían valor en el cine, eran un objeto ahí nomás al que tenían que cachetear y verse bien el hombre. O sea, ¿realmente has vivido una situación muy cansada de ser guionista mujer en México? ¿Es algo difícil? Pues mira, por una parte ser guionista en México sí está, o sea, si hacer cine es difícil, imagínate el guionista o la guionista que hay una tendencia muy extraña a invisibilizar su trabajo, ¿no? Parece que nadie escribe las historias que se ven en pantalla. Incluso me ha tocado platicar con gente que no está relacionada con el medio, nada, nada, Ujú, y les digo, no, pues soy guionista. Y dicen, ay, ¿qué es eso? ¿No? Y mm, yo, no, pues yo hago esto, les explico qué hace un guionista. Y dice, ¿que eso no lo hacen los actores? ¿Por qué los actores no hacen los ujú, diálogos? No, o sea, hay un total desconocimiento al respecto, ¿no? Y dentro de la industria, pues también hay hábitos, hay unos hábitos muy raros que han hecho no solo invisibilizarlos, sino no valorar su chamba, incluso de forma económica, mm, como lo que es una chamba muy compleja. Realmente, quienes han escrito un guión sabrán que es una chamba de mucho empeño, de mucho oficio, de que no sacas un guión así de la nada, o sea, para sacar un buen guión también son años de experiencia, años de estar equivocándote, escribiendo, reescribiendo, estar ahí, ¿no? Muy, muy presente y muy complejo. Y no se valora. Y lo que pasó en Twitter, no es tanto que exploté, sí un poco así me agarró el impulso y dije: "Es que ya, ¿no? Ya es mucho", pero yo llevo muchos años pensando en cómo reivindicar al guionista, ujú. ¿no? Me han tocado experiencias muy, muy desagradables al respecto, ¿no? De no ser tomada en cuenta. Una vez entregado el trabajo, es como si ya no existiera, y tampoco se trata de a los guionistas no nos gusta estar en los reflectores, de verdad, Ujú. nos causa, y por eso estamos atrás, ¿no? En la escritura. Pero creo que ser visibles nos ayuda mucho a seguir escribiendo, a Claro. que nos sigan conociendo para que nos busquen a uno mismo generar sus proyectos, ¿no? El networking es fundamental en el cine, ¿no? Es un cine de colaboración, entonces no Ujú, puedes hacer cine solo, tienes que estar en contacto, ir a los festivales. Y la película que escribiste esté en un festival, ¿por qué no invitan a los guionistas? ujú. Sí, sí, ellos son un pilar, o sea, todo, yo sé que todo el crew es importante, pero Ujú. casi siempre se olvida que el guionista estuvo ahí, ¿no? Sí, vi que les tomó 5 años, por lo menos entre 5 o 6 años se decía ahí en algunas notas periodísticas la producción, la escritura y todo lo que implicaba hacer Noches de Julio. Y ahorita hablas de la dificultad que es hacer un guión. O sea, en esos 5 años, ¿solo te dedicaste a ese proyecto o tenías que estar haciendo otras cosas para poder estar activa?
Sí, no es es tiempo exclusivo, ¿no? Ujú, Esos 5 años, evidentemente sí había periodos en los que me tenía que concentrar en el guión para sacar un tratamiento, para ir sacando metas, ¿no? Que se ponían. Pero en el transcurso, yo justo en esos momentos, pues no estaba ganando dinero como guionista, porque a pesar de que estaba escribiendo, pues no se me pagaba, ¿no? Y ese es uno de los hábitos, ¿no? ujú. Muy comunes, que poner al guionista a trabajar y no pagarle incluso no solo un año, sino a veces hasta 3 años después o 4, ¿no? Y entonces, como cuando estaba en el CCC y a mí me encanta estar en el set, la neta es que me enamoré de cómo se hace el cine, me puse a trabajar una vez hice un ejercicio, con era una ficción del CCC, y me di cuenta que era buena para asistir dirección, ¿no? Que Mm. tenía así como esa habilidad y me puse a asistir dirección en ese periodo también que escribía, estaba asistiendo a dirección o también hice script, gerente de producción, o sea, me puse ahí también a Ujú. entrarle al set y de eso, pues sí había, de eso sobreviví mientras escribía. Sí, porque en el guión, incluso te arriesgas a que nunca se produzca la película, ¿no? O sea, sí hay como cierto, a lo mejor una beca, un fondo o mucho compromiso del director, pero pues siempre es un volado, ¿no? Entonces tienes que buscar también el hacer otras cosas y que adquieran como ingresos más inmediatos, ¿no? Y bueno, y siguiendo esto, ¿tú crees que es importante que el guionista se involucre en otras áreas del cine aparte de por la lana? O sea, digamos que también para enriquecerse de la producción, o es algo que simplemente no sabes que es por la lana nada más, pero no es todo, ¿no? No, yo estoy totalmente convencida. Y como lo dice Carrier, ¿no? Este gran escritor guionista, un guionista es más un cineasta, más que un literato, una Mm, literata, ¿no? O sea, en realidad somos cineastas que escribimos, o sea, que ujú, tenemos esa habilidad de escritura. Pero en realidad tenemos que ser cineastas. Nuestra escritura mejora cuando comprendemos cómo se hace cine, cuando ujú, comprendemos qué implica poner cierta escena, ciertos personajes en determinada situación, ¿no? ¿Qué implicaciones de producción tiene? Entonces tienes que conocer de producción, tienes que saber la puesta en escena, lo que implica, si es posible o no esa puesta en escena, ujú, ¿no? Nosotros trabajamos con la ficción, pero al mismo tiempo tenemos que ser muy realistas, ujú, ¿no? Ahí está el peso. También Carrier dice, y me encanta esta frase, que el guionista debe tener la sensibilidad de un poeta, pero la fortaleza de un boxeador, ujú. ¿no? Porque se tiene que estar ahí en los dos mundos, en la ficción y en la realidad. Y por supuesto que a mí, yo antes me quejaba mucho de por qué no pasé esos años mejor escribiendo al 100, ¿no? En vez de Mm, estar asistiendo dirección y eso, pero con el tiempo me di cuenta que eso me ayudó muchísimo a entender el cine, ujú. ¿no? Y que finalmente ayuda a mejorar la escritura. Y con esto que me dices de ir como desarrollando mejor la escritura con cada, digamos, actividad o con cada producción que tenemos, ¿tú crees que es importante que el guionista que quiere hacer una película algún día sí empiece escribiendo cortos o puede entrarle de lleno a querer escribir una película y después otra película, pero mejor? ¿Hay un proceso como de ir poquito a poquito o no? Yo creo que depende de cada uno, ¿no? Mm, Yo creo que hay personas que necesitan sentirse más seguras y sobre todo por el tema del dinero, ¿no? mm, O sea, hacer un corto es muy diferente, o sea, económicamente a lo que implica un largometraje, ¿no? Entonces a veces uno dice, no, pues es que si no voy a, entre comillas, echar a perder tantos millones o tantos mm, miles de pesos, mejor echo a perder este poquito, ¿no? ujú, Pero no creo que sea indispensable mm, ese paso. Creo ujú, que si ya se tiene cierta experiencia, como en el set, en cómo se hace cine, en lo que implica la chamba de dirección, ¿no? Que es ujú, muy diferente, o sea, sí se requiere igual una sensibilidad hacia el drama, hacia el como contadores de historias, ¿no? Ahí nos unimos, pero el director sí es, incluso creo que hasta depende de la personalidad, ¿no? mm, Dirigir también requiere un tipo de personalidad porque eres responsable de todas las decisiones
¿no? Creativas. O sea, sí tienes colaboradores, pero finalmente tú tienes la última palabra como director, entonces tienes que saber por qué estás decidiendo una cosa y no otra, ¿no? Ujú. Eso, yo creo que esa experiencia cada uno la obtiene de diferentes caminos, no necesariamente tiene que ser un solo camino, ¿no? Ok, eso se me hace muy interesante porque de pronto hasta parece una regla, ¿no? Y pues yo siento que no puedes arriesgarte, no puedes avanzarle poquito y pues, como tienes esa personalidad de no tenerle el miedo a lo mejor a arriesgarte o de ser realista y decir, ¿sabes qué? Pues voy poco a poco, ¿no? Y, y ya que tienes el guión de esa película que quieres ya lanzar, que alguien la escuche y la vea, ¿qué es lo primero que haces o a quién te acercas para que, o sea, lo vendes? ¿Tratas de más bien de convencer a un director de que la haga él con su lana? ¿Qué se hace cuando ya tienes un primer guión de una película? Pues, mira, yo te puedo decir lo que hice, ¿no? Ujú, O lo que he hecho. Con Noches de Julio fue primero una idea de querer colaborar, hacer algo con Axel. ujú, Y yo ya tenía una idea así, pero muy, muy, muy primigenia, ¿no? O sea, no brotaba todavía lo que va a ser, lo que fue finalmente la historia. Pero ya tenía la idea de, justamente en ese momento decía, bueno, yo como guionista, ¿qué tengo que hacer si quiero sacar un proyecto? Pues mi camino natural para mí fue buscar un director, ¿no? Y que luego se buscara un productor. ujú, Y así empezó, ¿no? O sea, justo fuimos trabajando el guión, o sea, bueno, yo escribí con la colaboración referencial así de Axel, ¿no? Que platicábamos mucho. Y luego le entró el productor y bueno, ya, todo lo demás. Eh, a veces también pasa que simplemente llega un director y te encarga algo y ya, mm, ¿no? Y tú ya nada más eres colaborador de ese proyecto. Y este, ahorita lo que me está pasando es que, por ejemplo, en mi última historia, en mi historia que estoy trabajando ahorita, eh, por cuestiones naturales de la historia, eh, yo quisiera dirigirlo, no porque mm, quiera ser directora, sino porque es una cuestión tan personal y lo ujú, tengo tan en la cabeza y de forma tan clara que realmente creo que yo soy la única que podría realizar esa película como quiero, ¿no? Siempre que uno mm, entrega un guión hay el trecho de la interpretación, ujú, ¿no? Y uno tiene que confiar en el director, decir, sí, bueno, aquí ya interpreta mi guión, pero hay veces que los proyectos sí son muy personales y uno tiene que cuidar, es que yo creo que depende de la naturaleza del proyecto, si es muy personal yo creo que el guionista, aunque a algunos da miedo dirigir o como decía, la personalidad, creo que sí es también a veces animarse, ¿no? Si un guionista no quiere dirigir, pues sí, yo creo que el camino natural es venderlo a un productor, ¿no? Tratar de venderlo a un productor o proponérselo a un director, ¿no? El chiste ahí es saber cómo negociar. También creo que el guionista tendría que ser un poco productor o productora, ¿sabes? La negociación es súper importante, saber cómo vender el trabajo y saber que, que finalmente son acuerdos, o sea, sí es arte, pero también hay acuerdos mercantiles. Y si ujú, aquí es difícil, yo me imagino, si aquí es difícil, yo no me imagino en los estados, que debe ser mucho más difícil, ¿no? ujú. Porque si aquí los productores no están acostumbrados a eh, darle el justo valor, pues en los estados seguramente siempre se está regalando el trabajo y regateando, Ujú. ¿no? Como acá, pero ¿qué más? ¿Y tú crees que en este momento dependamos entonces mucho de los apoyos financieros gubernamentales o demás para poder hacer cine, sobre todo los estados pequeños donde a lo mejor no tenemos acceso a estos productores o gente interesada en cine? ¿Se depende de estos apoyos? Sí, sí, no sé, es un tema complejo Ujú, porque evidentemente estos apoyos nos sirven mucho a los que son afortunados de obtenerlos, que
pues si vemos la proporción, pues son muy pocos, ¿no? Ujú, Entonces, la cantidad de guionistas que hay que lo obtienen, pero finalmente creo que un apoyo también es pasajero, o sea, y en cuestiones muy prácticas, o sea, te ujú, pueden apoyar si ganas un estímulos a creadores, que es para escritores y escritoras, pues te apoya un año, ¿no? ujú, Para que sí escribas tu historia y todo, pero ya termina ese año y la verdad es que la realidad sigue siendo la misma, ujú, ¿no? Y a lo mejor sí, a partir del apoyo obtuviste tu guión, pero luego vas a ir a vendérselo, como decíamos, a un productor y te va a decir, bueno, sí, pero te voy a pagar hasta que obtenga Eficine o Focrocine o lo que ujú, sea. Y pueden pasar 3 años y en esos 3 años, ¿qué haces? Bueno, te vuelves a poner a escribir, pero ahora sin apoyo y trabajando en otras cosas. Entonces la profesionalización se va quedando rezagada, ¿no? ujú. Yo creo que los apoyos son importantes, se tienen que mantener, se tienen que defender, pero no es lo único. Y creo que centrar también la atención solo en los apoyos nos está perjudicando como comunidad Ujú, también, ¿no? Más bien yo creo que la onda es hacer esta comunidad, unirnos y ser fuertes como gremio, por así decirlo, ujú. para que las prácticas y el valor de nuestro trabajo se reconozca en todos lados, incluso, o Ujú. sea, en los estados, aquí, en donde sea, ¿no? Y así profesionalizarnos y cambiar esos malos hábitos, los que estamos acostumbrados. Sí, en eso estoy muy de acuerdo y me gustaría que me platicaras retomando un poquito tus estudios en la escuela. ¿Te hacían saber esto? ¿Tú crees que nos enseñan a saber cómo crecer nuestra profesión? No, 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 también depende de qué maestros te encuentres, pero no sé, a veces hay como miedo a que haya esta información, no sé Mm, por qué, de verdad todavía no lo entiendo, pero hay un miedo a que se sepa esto. A veces yo cuando estaba en el CCC me acuerdo que me hablaron de mis primeras chambas, me decían, pues, ¿cuánto cobras, no? Por hacer un ujú, argumento, lo que sea. Yo iba con mis maestros, bueno, unos en específico, y me decían: "No sé". Y yo así de: "Oye, tú llevas años, o sea, décadas ujú, trabajando y no me puedes decir cuánto cobrar por un argumento". "No, no, pues es que tú velo". Y yo: "Bueno, dame no sé, un aproximado o algo", y no le sacaba, ujú, ¿no? Y ahorita que ya, pues ya yo evidentemente lo que yo ahora sé al respecto de negociar y tabuladores, más o menos, de mi experiencia y de cagarla y a veces de regalar el trabajo y y malas experiencias, ¿no? ujú, Entonces, no, creo que, y creo que eso es muy interesante porque tal vez sí debería de haber un, no sé si una materia o así, pero al menos una guía ujú. que nos enseñe a esta parte que te decía de la realidad. Sí. No solo quedamos en la creación de la ficción, sino también, a ver, la realidad para un guionista es esto, Ujú, y tienes que tener estas habilidades y aprender esto para poder seguir creando, finalmente. ujú. Sí, no, de hecho yo siempre estoy preocupado por eso porque pues, en sí mi ciudad, o sea, todavía está creciendo y de pronto hay pocas oportunidades, a lo mejor de alguna producción y ya sabes que la ganan los mismos de siempre y no te dicen cuánto cobraron o cuánto ganaron y está como esta idea bueno, hablo desde la perspectiva de mis estudiantes más jóvenes, ¿no? De primero, que entran muy entusiasmados, algunos hasta convencieron a los papás, hacía lágrimas de que sí, déjame estudiar cine, si quiero hacer cine. Y el papá la pregunta es, ¿pero de qué vas a vivir? Y no hay maestros que les contesten eso. Ah, mire, él puede vender esto a este precio y puede hacer esto o se puede dedicar a esto, ¿no? Hay como una especie de miedo a hablar de los dineros y se hace como que nos daña, la verdad, nos daña como comunidad y como al final de cuentas es una industria, ¿no? Es un negocio, y dependemos de que fluyan los dineros, ¿no? Sí, Y, eso está rarísimo. Yo tampoco lo entiendo mucho, ¿no? Y creo que ahorita, por ejemplo, yo no estoy diciendo que ya tengo la gran experiencia, creo que apenas voy agarrándola, ¿no? ujú, Y yo a mis alumnos yo también doy clases y yo sí les digo, sí siempre les hablo del mundo real, ¿no? Así de cuando
entren a la profesión, así, van a tener que esto y lo otro, y darle, y si me preguntan, yo siempre soy honesta y les digo, porque finalmente, bueno, creo que no hay que ser egoístas al respecto, pero finalmente al ser egoístas también estás perjudicando a ti. ¿Por qué? Porque si tú cobras tanto por un guión o por un argumento, ¿no? Dices, no, yo vendo mi argumento 80,000 pesos, ¿no? Te va el productor, ay, 80,000 pesos, no, pues no tengo esa lana, pero conozco otro guionista que cobra 50 Ujú, o menos, 30, es más, me lo va a dar en 20, ¿no? ujú, Y como el otro guionista no sabe cuánto cuesta su trabajo, decir, ay, 20, mm, pues sí, está chido, ¿no? ujú, Entonces, el precio de mi chamba y la de él y la de todos los guionistas empieza a decaer, ¿no? A ujú. tener menos valor. Entonces, también ese egoísmo me parece como... Sí, 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 te entiendo perfectamente. Y yo creo que podemos platicar un poquito de eso, si bien con la reserva de que cada situación va a ser diferente y no es como un tabulador genérico para toda la República tampoco, sí vamos a tener nuestras diferencias. De todos modos, yo creo que sí podemos darnos una idea con algunos números que nos des, pero sobre todo el proceso. ¿El primer paso es vender un argumento o sí puedes tener un guión e intentar vender tu guión? También depende del productor, depende Ujú, de con quién estés hablando. Hay productores que dicen, no, yo ya quiero el guión, ok. ¿no? Puedes llegar con un argumento o, sí, directamente dicen, yo quiero guión. Y eso lo decides por tú conociendo o teniendo a lo mejor información de ese productor y decir, este vato le puedo llegar con un argumento, este vato sí lee argumentos, o cómo decides si llegar con un argumento o con un guión. Bueno, la realidad es que la mayoría de los productores y productoras lo que más quieren es un guión. Ok, Generalmente si llegas con un argumento te van a decir, ok, está chido, ujú, pero quiero el guión, ok. ¿no? Y Y ahí eso, hay un... ahí se pierde el valor del argumento, ya no te lo compran, ya no te lo pagan, ¿no? Ponte a trabajar en el guión, ¿no? Exacto, ahí empieza la laguna, Ujú, ¿no? Porque, a ver, tú báncate como quieras la escritura del guión, o sea, así, ujú, básicamente no es mi problema. Ven cuando tengas un guión, ¿no? Porque ujú, a mí lo que me han dicho es así, tal cual, porque yo sí he ido a vender mis argumentos o mi storyline, o, ¿no? ujú. Porque, pues, imagínate tener un chingo de guiones, o sea, Sí, es sí, sí, muy claro. difícil. Ujú, Y me han dicho, es que nadie te va a comprar un desarrollo, nadie te va a decir, me gusta tu storyline, te pago para que hagas el guión. Aquí en México nadie, así me lo dijeron, nadie, ujú, ¿no? Hace unos años, y fue cuando, por eso empieza todo eso, dije, bueno, y entonces, ¿por qué? Ay, perdón, ¿por qué estas lagunas empiezan a, o sea, van en detrimento a la ujú. profesionalización? Porque en lo que escribo, tengo el argumento, en lo que escribo el guión, pasa un año y estoy trabajando en otras cosas porque pues no me están Claro. pagando, y bueno, y quieren además una obra de arte cuando no están invirtiendo, Ujú, ¿no? Hay un amigo de esta página que se llama El Inquilino Guionista hace muchos años, me dijo, para evitar eso, por eso el guionista también tiene que ser como un productor, en realidad estás poniendo dinero en especie, ujú, ¿no? O sea, okey, no me vas a pagar desarrollo, no me vas a pagar, incluso si quieres, bueno, no creo que convenga mucho esto, pero no tienes para pagarme el guión, entonces soy coproductor o mm, productora o productor asociado, ujú, ¿sí? Y entonces ya ahí es como si tú invirtieras, ¿no? ujú. El dinero para la película. Ok. ¿No? Pero tampoco casi nadie hace eso porque no se sabe, o porque da miedo, ¿no? Ujú, A veces da miedo confrontar al productor y decirle, no, ¿por qué? Y no solo miedo, también juegan un poco con nuestras ilusiones, ¿no? De ver nuestra historia en la pantalla, ujú, ¿no? Así, ¿no? Pero es que vas a ver tu historia en la pantalla y tu crédito en la pantalla. O sea, sí está chido, pero es como decirle al albañil, no te voy a pagar la construcción de la casa, pero vas a ver la casa que construiste ahí en la ujú, calle. ujú. ¿No? Sí, claro. Y en ese sentido, al final del guión de una película, ¿en cuánto lo puedes vender? O sin, dame un, sí, o sea, vamos a evitar dar un número tajante porque va a ser bien diferente cada situación, pero como alrededor de qué cifras se puede vender el guión de una película.
También eso depende de la experiencia del guionista. O sea, entre más experiencia tengas, más caro puedes vender tu guión. ¿Pero esa es la experiencia negociando o la experiencia escribiendo? O sea, si, por ejemplo, si hay una división en este país, tú sabes que hay una Ujú, división si tienes ópera prima, si tienes tu primer largometraje, mm, estás de este lado y si no, pues estás de este lado, ¿no? okey. Tampoco creo que estoy muy de acuerdo, pero así funciona, ¿no? Y Ujú, en tabulador sí funciona y creo que ahí medio sí tiene una lógica, ujú, ¿no? Porque en teoría tienes más experiencia. ujú, Eh, entonces, generalmente los precios de cuando es tu ópera prima, todavía no tienes una primera película, está entre 150 y 200, a veces 250 si te tienen ahí mucha confianza de sí, tú lo vas a hacer bien chingón, ¿no? okey. Puedes negociar hasta eso. Y ya después, cuando ya tienes tu película en pantalla, ya puedes cobrar. Según esto, dicen que va aumentando, puedes ir remontando 10, 15%, Okey. ¿no? De Ujú, ahí. Digo, yo lo que supe hace mucho es, por ejemplo, el gran escritor, gran guionista, Vicente Leñero, en su momento, era el que ganaba más y eso, o sea, ya murió hace varios años. Imagínate cuando era un poquito más productivo, pero sus últimos años productivos cobraba hasta 1 millón de pesos, ¿no? mm, Por guión. Pero es okey. Vicente Leñero, o sea, Ujú, ¿sabes? sí. Ahí, ajá. ¿Y te afecta que sea ópera prima del director o nada más se fijan en ti No, como como tú guionista, como guionista? Okey, también como guionista que sea tu ópera prima que ya tienes. Ujú. okey. Y siguiéndole un poquito por ahí, ¿tú crees que el estar en pantalla o el ganar festivales o el simplemente estar expuesto en la prensa, por ejemplo, te facilita la venta para tus siguientes proyectos o si es como borrón y cuenta nueva por cómo está nuestra, a lo mejor, industria ahorita? Creo que sí ayuda, o sea, Ujú, es que sobre todo es porque le da más confianza ujú, a la gente que va a poner el dinero para la película, ujú, ¿no? Sí, incluso desde quien crea la historia, ella tiene creo que finalmente esta exhibición como dices, de prensa y estos reflectores ujú, ayudan creo que es muy simbólico, ujú, ¿no? O sea, ayudan bueno, no, pues no está empezando. mm, Bueno, ya tiene un camino recorrido ahí que se confía más, ujú, ¿no? En la persona, pero, pero yo creo que también tendríamos que ver la calidad del guión. O sea, hay okey, guiones increíbles de personas que es su primer guión, ujú, y nada más porque no tiene, reflectores y así, ujú, dicen: "Ay, no, pues le vamos a pagar cualquier cosa". mm, No, también hay que ver la calidad del guión, ujú, o a lo mejor en el extremo contrario, alguien con muchísimos reflectores hace un guión horrible ¿no? sí. Que Quiere que ahí cobrar tú crees muchísimo. que se puede separar, bueno, también depende digamos, la sensibilidad del productor al que te acerques, pero, ¿sí pueden separar la calidad del guión con el buen o mal trabajo que haya hecho el director? Pues yo creo que sí depende del productor, como de la visión del productor o productora. Ujú, Hay unos que se dejan llevar mucho por esto simbólico, ¿no? ujú, Que, no, es que es tal persona, ¿no? Un mm, nombre así, wow, es tal persona, entonces tal vez eso hace que se aborde el guión de otra manera, ¿no? Es que es el ujú, guión de, ¿no? Entonces, tal vez algunos entran con más, un poco de más prejuicio con uno de quién es esta persona, ¿no? ¿Quién es este fulano o esta fulana? Entonces ya le ven así hasta la costurita de, no, aquí está mal, ¿por qué? ¿No? ujú, A lo mejor sí entran esos criterios, pero creo que en general también uno tiene que aprender a acercarse a productores y productoras que entiendan, ujú, ¿no? O sea, el proyecto, como digo, el cine es colaborativo y hay que aprender a escoger esas personas que van a colaborar. Finalmente, un guionista busca un productor o productora, tiene que saber a quién está buscando y cuáles son los criterios que tiene esa persona y cómo le vas a vender. Y si ese proyecto es para ese productor o ujú, productora, ¿no? ujú, Porque, porque eso influye mucho. Tú sabes, todos saben que
si no hay una buena colaboración en el crew desde el inicio, puede ser un desastre, aunque sea un guión increíble y una dirección, ¿no? Y un director o directora también bien chingona, una mala producción o una mala elección de colaboradores puede perjudicar muchísimo el proyecto. Entonces también uno tiene que aprender a eso, a quién venderle, ¿no? Ujú. Saber quién tiene esa sensibilidad para tu proyecto. Si pudiéramos como resumir esta charla en un consejo, en algo que tú le dirías a alguien que está dudoso de si estudiar cine o si se puede vivir del guión en México o si está como que entre un pie adentro, otro afuera de tomar este camino, ¿qué sería eso que tú le dirías o que tú te dirías a ti misma más joven, ¿no? O sea, ¿qué serían esas palabras que le ayudarían? Pues yo creo que uno tiene que reflexionar y pensar qué tanto le apasiona el cine. Porque creo que tú estarás de acuerdo en que si no te apasiona el cine, si no tienes una motivación muy fuerte y muy grande por hacer cine, te puedes quedar en el camino muy fácil porque no es un trabajo, un oficio, una profesión fácil, ¿no? Es muy complicada, no solo creativamente, sino lo que ya dijimos, el camino a convertirte en un profesional es un camino bastante, a veces borrascoso, o sea, sí tienes que lidiar con muchas cosas, incluso contigo mismo como creador, ¿no? Con el medio, con la industria, con el mundo, ¿no? Incluso. Entonces tienes que tener mucha pasión y mucha motivación para poder, pues, librarla y no quedarte en el camino, ¿no? Hemos visto muchos alumnos que se quedan en el camino y muchos que a pesar de cualquier cosa siguen ahí, ¿no? Ujú, Necios. Uno tiene que ser muy, muy, más que necio, muy perseverante, ujú, ¿no? Porque también hay muchas decepciones en este medio. Uno cree que ya tiene su proyecto, su guión y, ay, toma, y ya, y pues, siguiente año se va a hacer, o sea, son años perro, como dice un ujú, compañero guionista. En estos son años perro y muchos obstáculos, ujú, pero finalmente la recompensa es que uno hace lo que le gusta, que uno hace lo que le apasiona y ujú. eso es una recompensa inigualable, ¿no? Ujú. Al final de cada entrevista me gusta pedir la recomendación de alguna película o serie para ver en la semana, aunque quizá por el lado del guionismo a lo mejor me quieras recomendar un libro o algún guión que leer, pero algo que pudiéramos hacer esta semana bajo tu recomendación. Ay, qué difícil. Es que yo veo todo y me encanta casi todo. Bueno, tal vez yo les diría que sí le echen un ojo a los clásicos, Ok. ¿no? Creo que los clásicos, aunque suenen así el cliché de, ay, otra vez El Padrino, ay, otra vez no Ujú, sé, lo que sea, el Ciudadano Kane, que a muchos alumnos les caga, ujú, ¿no? Sí, está bien, parece un cliché, pero revísenlo y no nada más revisarlo de sentarnos y comer palomitas. ujú, Como cineastas, tenemos que ver por qué se volvieron clásicos, qué es ujú, lo que tienen ahí que trascendieron, sobre todo eso, trascender el tiempo y fronteras culturales e ideológicas, ujú. ¿no? Entonces, ¿qué tiene estas obras que han trascendido? ¿No? Creo que, y yo ahorita ando muy en esa onda de regresar a los clásicos, les diría, por ejemplo, ver ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, que está Mm, en Amazon ujú, Prime, que yo la estoy viendo por partes justamente por eso, porque la escena la analizo así de, a ver, primero analizar el drama, ujú, ¿no? Y luego cómo está puesta la cámara, y luego las actuaciones, ¿no? O sea, hay mucho que analizar en cada película, ¿no? Incluso si alguien está clavado con el sonido, también el sonido. Entonces, revisarlo de esa forma, ¿no? Revisar los clásicos de esa forma, o no clásicos, pero que revisen las películas de esa manera. ok. Pues bueno, la verdad es que a mí la información me gustó mucho, estuvo muy padre platicar tanto como muy directo y muy honesto, ¿no? Cómo es la industria y cómo es ser guionista y te agradezco el tiempo y la sinceridad que le dedicaste a la charla y pues espero que sigamos en contacto y cuando sigan saliendo más películas que nos demos tiempo para seguir platicando de ellas también. Sí, y gracias a ti por la invitación. A mí me encanta, es mi tema favorito hablar de guión y de cine.
Y yo creo que es eso, tenemos que ser muy abiertos con la información para, pues, yo creo que necesitamos ahorita hacer mucha comunidad, Mm. ¿no? Es lo que ya la situación, el país, la crisis, todo nos está obligando a hacer comunidad y no ver nada más por uno mismo, ¿no? Porque Ujú. finalmente perjudica también. Sí. Pues con eso terminamos la entrevista de hoy y estoy seguro que hay un montón de temas de qué hablar. Ya saldrá por ahí otro en el que seguro se abren de otra vez los micrófonos y nos echamos otra charlita. Va, muchas gracias, que Órale, estés muy bien. hasta